Muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. El día de hoy, agradeciendo la presencia de los estudiantes que se han dado cita y también de los estudiantes que vayan incorporándose, y también un cordial saludo para los estudiantes que van a observar esta clase en diferido. Reciban un cordial saludo y mucho ánimo de mi parte. Vamos a trabajar con dedicación, con cariño, poniéndole cariño a la investigación. Vamos a salir. Entonces, cualquier inquietud que llegaren a tener en el transcurso del desarrollo de las tareas, pueden hacérmela saber a través del correo. La presente reunión del día de hoy es para tratar sobre la normativa APA, que es un poquito, suele dar un poquito de dudas a los estudiantes, pero una vez que despejamos estas inquietudes que son las básicas, tenemos las bases necesarias como para poder desarrollar sin mayor complicación. Me voy a permitir compartir lo que son la presentación de los documentos sobre la normativa APA, con su permiso. Ahí no sé si de pronto ustedes están visualizando el documento PDF sobre la normativa APA. Me confirman, por favor. Sí, se visualiza. Ya, perfecto. El día de hoy vamos a hacer la introducción a lo que son las normas APA. Como es de conocimiento de ustedes, los trabajos académicos siempre se suelen respaldar con el criterio de otros investigadores que ya han tratado los temas. Y para ello nosotros debemos utilizar las normas APA, que son las que están oficialmente determinadas por parte de la universidad para el uso en los trabajos de integración curricular. Tenemos que es muy importante la citación, porque una que nosotros damos crédito a los investigadores que ya han realizado el estado del arte, se puede decir, sobre el tema que estamos tratando. Entonces, eso enriquece nuestro criterio. Y es importante citar porque cuando nosotros no referenciamos, no citamos de manera correcta, caemos en deshonestidad, en lo que se llama plagio, que es tomar las ideas de otro y hacerlas pasar por nuestras. Entonces, para evitar ese problema, nosotros vamos a utilizar de manera adecuada las normas APA. Además, es esencial para respetar el derecho de autor y reconocer las ideas más influyentes en esta investigación que respaldan en este caso son las leyes, son los tratadistas de la doctrina sobre los ODS y en particular sobre los diferentes tipos de derechos que hemos determinado de acuerdo a las sentencias en análisis. La citación. Tenemos dos tipos de citas, conforme se visualiza en este documento. Tenemos la cita textual o directa y la cita de parafraseo o indirecta. A su vez, la cita textual o directa está dividida o se presenta de dos formas, la cita corta y la cita de bloque. Esta cita corta se denomina cuando tiene menos de 40 palabras. Hasta 40 palabras nosotros citamos en el mismo cuerpo del trabajo, en la redacción, la incluimos y ponemos entre paréntesis. Y a su vez esta cita corta la podemos hacer de dos maneras. La cita parentética, que consiste en introducir tanto el nombre del autor como el año dentro del paréntesis cuando ponemos la idea del autor, pero no hacemos referencia a lo que dice. No nos referimos de manera narrativa en la redacción. Entonces, posteriormente, más adelante, se les va a indicar unos ejemplos de esto. La cita narrativa es cuando nosotros
utilizamos el criterio del autor y lo incorporamos a nuestro trabajo y se redacta. Por ejemplo, decimos a criterio de Hernández, entonces ponemos Hernández fuera del paréntesis y el año de la publicación de la obra la ponemos en el paréntesis, a más de lo que el texto entrecomillado que ya debemos ubicar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, magíster. Ya. La cita de bloque. Entonces, la cita de bloque es otra forma de cita directa. Decimos que es una cita directa porque nosotros tomamos todo el criterio del autor y lo transcribimos íntegro, sin omitir ninguna palabra, ni tampoco ningún signo. Entonces, esto viene textualmente, tanto en la cita corta como en la cita de bloque. Entonces, también podemos hacerlo en una cita parentética o en una cita narrativa. Nosotros ya les voy a ir indicando conforme vaya haciendo la exposición, unos ejemplos. Además de ello, tenemos las citas de parafraseo, que la cita de parafraseo no es otra cosa que nosotros cogemos o nos respaldamos en el criterio del autor, lo utilizamos para enriquecer el comentario o la idea que estamos dando a conocer en el trabajo, pero esta no es de manera textual, es con nuestras propias palabras, incorporamos el criterio del autor sin perder el sentido del mensaje que quiere dar el autor, sin alterar el contenido. Esto también puede ser en una cita parentética o en una cita narrativa. Aquí tenemos los elementos de la cita directa. Tenemos el apellido o apellidos, el año y la página. Esto es en una cita directa. Aquí está un ejemplo. En la cita parentética ponemos la idea del autor escrita textualmente, que la copiamos de manera íntegra y esto también lo utilizamos para las disposiciones legales. Por ejemplo, para los artículos de la Constitución, del Código Orgánico Integral Penal, de cualquier cuerpo legal que estemos citando. Entonces, ponemos de manera directa. Y si hacemos referencia, por ejemplo, decimos a criterio de Romero 2022, esta es la cita parentética cuando va dentro del paréntesis todo, perdón, me estoy confundiendo. Entonces ponemos tanto la idea escrita textualmente y al final ponemos la cita de manera íntegra, el apellido, seguido de la coma, el año de la publicación y el número de página donde hemos extraído el texto que estamos citando. La cita narrativa es cuando nos referimos al apellido del autor, ponemos el año entre paréntesis y luego va la idea que vamos a utilizar. Esta va textualmente y al final de la idea ponemos el número de página representado por una P que inicia y el número de página. Cerramos paréntesis. Esto sí tenemos que tener en cuenta el punto. El punto va luego del paréntesis, no va antes del paréntesis. Tanto aquí en esta cita textual parentética, como también en la cita narrativa. Terminamos con el punto. Aquí hay un ejemplo. Reglas. Las citas directas cortas hasta 39 palabras. Bueno, una vez que ya cumplen las 40, ya las incluimos en las citas de bloque. Se agrega las comillas alrededor del texto, se incorpora la cita en su propio texto. Y no insertar puntos suspensivos al principio o al final de una cita, a menos que la fuente original los incluya. ¿Por qué? Porque nosotros estamos citando de manera directa. Se finaliza con un punto u otro signo de puntuación fuera del paréntesis final. ¿Hasta aquí de pronto tienen alguna duda? Por mi parte no, magíster. No, mi estimada docente. Ya. Aquí tenemos un ejemplo visual de lo que es la cita corta.
Aquí iniciamos con la sangría de primera línea, que es de 1.27. Esta parte que está aquí fuera de las comillas es la idea del autor, y aquí está la cita directa, la cita parentética corta. Entonces tenemos las 40 palabras, menos de 40 palabras, perdón. Cerramos las comillas, empezamos el paréntesis, y dentro del paréntesis va todo: el apellido, el año de publicación, la coma, la P, el punto y el número de página. Cerramos paréntesis y ponemos el punto. La cita narrativa también igual. Iniciamos con un comentario de acuerdo a criterio, según, a referencia, conforme sea el sentido del texto. Entonces, nos referimos a los apellidos de los autores en este caso. A Rodríguez y Corvo Pérez, 2011, la pérdida del agua capilar. Entonces, esto es una cita directa corta que está en una cita narrativa. Entonces, nosotros hacemos una pequeña introducción, nos referimos a los apellidos de los autores y posteriormente incorporamos lo que es la cita directa y terminamos con el número de página entre paréntesis. Una vez que la cita que vamos a incorporar en nuestro texto tiene más de 40 palabras o más, no utilizamos comillas, utilizamos la sangría de primera línea, y nosotros desde el margen izquierdo utilizamos 1,27. Y si la cita presenta varios párrafos, del segundo se añade una sangría de primera. Todos llevan sangría, como en la primera línea, de 1,27, y todo el texto va incorporado en la misma altura. Y finalmente agregamos un punto después de la última palabra transcrita antes de la cita. Aquí sí va el punto antes de en donde termina la cita. Así como podemos visualizar en este ejemplo. Si podemos observar, el primer párrafo tiene 1,27 y el segundo párrafo a su vez tiene 1,27 luego de una subsangría. Entonces, también va en un párrafo aparte. Terminamos en el punto y luego ponemos la cita. Esta es una cita parentética. Aquí también incorporamos, porque es una cita textual, nosotros incorporamos el número de página. Esto es debido a que si otra persona quiere leer nuestro documento, nuestra investigación, pueda ir a la fuente primaria donde hemos obtenido la información y localizar esa información que hemos citado sin mayor problema, porque ya ubicamos el número de página. Y las citas de bloque, en una cita narrativa, que igual que el ejemplo anterior, utilizamos el apellido del autor fuera del paréntesis. Entonces, le ponemos entre paréntesis el año de publicación, y a su vez, esto es un comentario personal. Entonces, aquí esta parte que ya se cita, es una cita textual. Entonces, la ubicamos a todo el párrafo con una sangría de 1,27 y terminamos en un punto y ponemos aquí la página o el párrafo donde hemos extraído. Si es que el documento no se encuentra numerado por páginas. Y la cita del parafraseo, que es expresar el significado de un texto o discurso utilizando palabras diferentes, pero que manifiestan el mismo sentido y el contenido del original. Permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, centrarse en información importante, comparar, contrastar detalles relevantes. Esto debemos utilizar mucho en nuestro trabajo antes que utilizar citas textuales. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos permitido un nivel de similitud hasta el 15%. Y si nosotros abusamos o transcribimos muchas partes como esta en citas de bloque, vamos a obtener que nuestro trabajo tenga un alto índice de similitud y por tanto no va a alcanzar el nivel permitido, va a sobrepasar. Entonces, desde el inicio vamos a preferir este tipo de citas de parafraseo.
Los elementos para una cita indirecta o parafraseo. Ponemos el autor, el apellido y el año. En la cita parentética, como en las anteriores, va todo el contenido, tanto el apellido como el año, va entre paréntesis seguido de un punto. En la cita narrativa también utilizamos, como en la cita anterior, el apellido fuera del paréntesis, el año, la idea del autor, que es con nuestras propias palabras, y se pone no se transcribe, sino que se utiliza la información que necesitamos. Aquí tenemos un ejemplo de parafraseo. Tenemos un ejemplo de cita parentética que está aquí, resumido con nuestras propias palabras, que va al final de la cita. Ponemos el autor y el año entre paréntesis seguido de un punto. Y en la cita narrativa, que empezamos con una, igual como se suele utilizar en todo el cuerpo del trabajo, la cita de la sangría de primera línea en 1,27, posteriormente el apellido, luego el paréntesis y finalmente ponemos dónde extraímos la información, de las páginas de las cuales obtuvimos. Por ejemplo, cuando hacemos un resumen o utilizamos información de varias páginas, nosotros ponemos los dos números, el rango de páginas, 152 y 153 en este caso, y terminamos con un punto. En el caso de las comunicaciones personales, que son cartas, estos también tiene su forma de redactarla y de utilizarla. Ponemos el apellido, las iniciales del nombre, el tipo de comunicación de la persona, entrevista personal, correo electrónico, el tipo de comunicación que haya hecho. Aquí también se suele utilizar si es una cita directa, una cita textual, entonces la ponemos entre comillas cuando es menor de 40 palabras. Y aquí también ponemos el nombre en iniciales, luego el apellido, pero creo que esto muy poco lo van a utilizar ustedes porque tenemos otro tipo de investigación que no va a ser necesario utilizar comunicaciones personales como correos electrónicos, esas cosas, porque en una investigación científica no tienen mucha como seriedad estas comunicaciones personales porque son algo como coloquial, algo familiar que no revisten un criterio científico. Tenemos la cita directa corta. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las citas directas cortas, que es igual a lo que ya les había indicado anteriormente. Ya, cita directa corta, estos son ejemplos. Este documento yo ya les había enviado al correo. Creo que se me regresó la presentación. Cita de parafraseo. Ya, la cita de una ley. Esto sí vamos a utilizar. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación, cuando ponemos la primera vez, sean las leyes, la Constitución o cualquier otro tipo de documento legal, nosotros ponemos todo el nombre íntegro del documento legal o del cuerpo legal que estemos citando. Luego las iniciales y entre paréntesis y luego el año de publicación que ha salido en el registro oficial. La mención sobre los contenidos personales en Internet, por ejemplo, transcribimos el artículo y al final, luego de un punto, entre paréntesis, el número del artículo. Esto sí vamos a utilizar mucho. Y posteriormente, ya una vez que hemos puesto estas iniciales, esto utilizamos tanto para los organismos, los autores institucionales, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cualquier tipo de institución que estemos, por ejemplo, la UNICEF, entonces ponemos primero el nombre completo y luego ponemos las siglas en la primera cita y luego posteriormente cuando nos volvemos a referir en el documento, ya no ponemos todo el nombre, sino únicamente ponemos las iniciales porque ya hemos indicado anteriormente a qué nos referimos. En el caso de la Constitución también es similar.
En este caso la ponemos todo, ponemos íntegra, luego esta es una cita parentética, la ponemos al final del párrafo o del artículo completo que hayamos transcrito. En la cita narrativa iniciamos con la Constitución y ponemos entre paréntesis el 2008, que es el año de publicación en el registro oficial de la Constitución. Y así también ponemos al final el número de artículo al cual nos hemos referido. Esto de la cita de la patente también creo que no hemos de utilizar. En el caso de que hayamos obtenido una fotografía, una imagen del internet, igual, ponemos y también esto vamos a utilizar como, hay una figura que tenemos ya que va en la bibliografía, que es el tipo de fuentes, hay una imagen, entonces esa la vamos a citar como figura 1, tomando en cuenta que va centrado. Va esto con Arial número 10 en negrita y esto en cursiva, el nombre de la figura. Y acá en la parte inferior ponemos nota, el punto adaptado y del lugar donde la hayamos tomado a esa información. Que en el caso de lo que les estoy indicando, eso va en la metodología. Eso ya está en el proyecto de investigación, pero la vamos a utilizar para transcribir toda la metodología y juntamente con eso. Y eso sería ya la figura 1. En cuanto a una tabla, cuando citamos una tabla, utilizamos una tabla que de otro autor, así también nosotros vamos a poner tabla 1. Arial, esto va en Arial 10, el título de la tabla. Eso ya se les va a indicar cómo vamos a introducir el título de la tabla para que al final podamos incorporarlo al índice de tablas y el índice de figuras. Esto va sin las respectivas celdas que son horizontales. Las líneas horizontales solo ponemos las que son en la parte posterior y las del inferior. En el cuerpo tampoco van las líneas verticales, como podemos observar en esta imagen. El interlineado para el título de la tabla es doble. Y en el interior de la tabla ponemos 1.5. Eso es inclusive para las fichas que ustedes ya están desarrollando. Y al final de la tabla, que sean las fichas que ustedes están utilizando, vamos a poner qué contiene. Vamos a poner la nota y qué contenido tiene la tabla en pocas palabras. Esto va en Arial número 10, sin negrita. La palabra nota va en cursiva e interlineado doble. Hasta aquí de pronto alguna inquietud. No, magíster. Ninguna, magíster. Ya, continuamos. Esta es la forma correcta como vamos a citar el número de páginas. Cuando es una página, es la P minúscula, el punto y el número de páginas. En el caso de que sea un rango de páginas, como les había indicado anteriormente, ponemos la P 2 veces, el punto y el rango en números, del 18 al 20 en este caso. Rango de páginas discontinuas, entonces ponemos igual que el anterior, las dos P, el punto, P minúscula, el 18,20. Esto indica que he utilizado la página 18 y la página 20. Acá en la primera indica que va del 18, 19 y 20. Los párrafos, cuando no existe la respectiva numeración de páginas, podemos señalar los párrafos. La sección, eso aquí igual ponemos el nombre de la sección. El video, ponemos el minuto en el que hemos tomado de un video en el caso de que hayamos incorporado información que está en un video, que hayamos citado contenido de un video. En este caso, citas según el número de autores. Cuando tenemos un autor, ponemos el apellido y el año, sea en cita narrativa o en cita parentética. Dos autores, ponemos los dos nombres de los autores y el año. Y ponemos la palabra ahí, Seminario Ibeltán 2018, tanto en la parentética como en la narrativa.
Cuando en el caso de 3 o más autores, ponemos el apellido del primer autor que aparece en la obra, seguido de la expresión et al, que significa y otros. Tanto en la cita, debemos de tomar en cuenta que aquí va un punto después de al. Y en el caso de la cita parentética va el punto y la coma que separa el año. En el caso de un autor institucional, cuando lo citamos por primera vez, como ya les había indicado anteriormente, va primero el nombre completo, las iniciales y el año en la cita narrativa. En la cita parentética va todo el nombre íntegro de la institución dentro del paréntesis y ponemos los entre corchetes las iniciales de la institución a la que nos referimos, más la coma y el año. Y en las siguientes citas que aparezca el mismo autor, lo ubicamos únicamente ya las siglas y el año de publicación de la obra. En la lista de referencias, es el listado de fuentes como libros, artículos científicos, página web, podcast y videos de YouTube, etcétera, que sustentan tu tarea académica o trabajo de titulación. El listado de referencias es una nueva página. Este debe aparecer en una nueva página, no aparece en la misma página donde terminamos las recomendaciones. El título de esta página se denomina referencias centrada con negrita. No incluir viñetas en el listado numérico. Viñetas, listado numérico, comunicaciones personales. La lista de referencias se ordena alfabéticamente, pero cuando utilizamos un gestor bibliográfico ya nos aparece de manera automática una vez que generamos la lista de referencias o la bibliografía. Esta va con sangría francesa de segunda línea, en 1,27 centímetros también. Se emplea el formato de apellidos seguidos por las iniciales del nombre, ejemplo, Ordóñez. Se cita a todos los autores aquí sí ya, de todas que aparecen en la obra, si son 10, si son 20, igual. Aquí ponemos el apellido, la coma, el año, perdón, las dos iniciales del nombre seguido de la coma, luego aparece el otro autor y así sucesivamente, luego el año. Utiliza un espacio entre iniciales del nombre, coloca la coma para separar los nombres de los autores, agrega i en el penúltimo y último autor. Pueden incluirse hasta 20 autores en la lista de referencias. Si el autor tiene más de un apellido, podrás agregar los dos. Ejemplos, Ordóñez, Guamán. Hay que respetar también cuando el autor hace aparecer en la obra los apellidos seguidos de un guión, unidos por un guión. Entonces, igual lo vamos a hacer constar así. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es la sangría francesa de segunda línea que les estaba comentando. Esta es la forma de que aparece en la lista de referencias. Esto también, de repente, cuando generamos la bibliografía, esto nos aparece con otro interlineado. Entonces, nosotros le damos a justificar para que se justifique el texto y le ponemos el interlineado doble. Aquí tenemos la forma como vamos a citar el libro impreso, el libro en línea. Esto también aquí tiene su propia estructura, pero casi no es muy útil cuando nosotros ya generamos en un gestor de referencias, que les recomiendo mucho, que en la próxima clase vamos a ver cómo vamos a instalar Mendeley y cómo lo vamos a utilizar para que las citas se nos generen de manera automática. Entonces nosotros ya no nos vamos a preocupar por esta estructura, a menos que, claro, tiene algunas excepciones que cuando no se leen los apellidos, hay algunos documentos que son antiguos que comúnmente no se suele leer de manera íntegra la bibliografía, entonces nosotros le podemos modificar de manera manual. Entonces sí necesitamos tener siempre esta guía para nosotros darnos cuenta si en realidad estamos siguiendo esta estructura. Además, también debemos hacer constar el DOI, que es el identificador único y permanente para publicaciones electrónicas. Esto lo vamos a poner al final de
de toda la cita que hemos hecho de los autores, los apellidos, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, esto va en cursiva, el volumen, número de página, inicio, número de página y al final ponemos el DOI. Y esto siempre vamos a tenerlo a la mano cuando ya estemos redactando para ir constatando si tenemos alguna duda, si estamos citando de manera correcta. Aquí en el caso de que hayamos tomado información de una página web, igual ponemos los apellidos de los autores, la fecha cuando le ha sido esta publicación, a veces suele tener esta información. Y aquí también ponemos el título del artículo de la página web. Páginas web con actualizaciones frecuentes. Igual le ponemos el año y la fecha de la publicación o de lo que hemos accedido. Aquí se pone el nombre, el título del artículo de la página web, el nombre del sitio. Y aquí ponemos el recuperado, el día en que hemos ingresado y hemos obtenido la información y lo hemos descargado. En un formato especial dentro de una página web, igual va el apellido, la fecha, el título del archivo y la URL. El nombre del sitio web y la URL para que otra persona pueda ingresar sin mayor dificultad y pueda obtener la información de las fuentes primarias. Ya, aquí podemos, en este caso, cuando es un autor corporativo que está en una página web, igual aquí tenemos esta estructura. Autor corporativo, el día, el mes y el año, el título de la página web en cursiva, el DOI y la URL para que la persona que quiera ingresar pueda hacerlo de manera directa. Así también tiene su propia estructura cuando citamos un video de YouTube o algo contenido de Twitter o redes sociales. En eso no me detengo mucho porque de pronto no vamos a utilizar esa información. Figuras, ponemos si es infografía, si es fotografía. Como figuras nosotros identificamos infografías, fotografías, gráficos, diagramas, dibujos y mapas. Es todas aquellas cosas que si utilizamos, entonces los vamos a rotular con el nombre de figura. Así también utilizamos el autor, el año de publicación, el título de la imagen, entre corchetes si es una fotografía y la fuente y la URL. Y en el caso de las tesis ponemos el autor, el año, el título de la tesis, el tipo de tesis, la institución que la respalda y el nombre del repositorio y la URL. En el caso de la ley ponemos, por ejemplo, Asamblea Nacional, el año, el día y el mes en el que fue publicado en el registro oficial. Y el título de la ley, perdón, claro, aquí va la fecha cuando fue publicado y acá va el nombre del registro oficial en cursiva y el número del registro oficial y la fecha de la edición y la URL. Esa es la manera correcta que vamos a citar las leyes. Aquí, así en la lista de referencias, tiene que aparecer bajo esta estructura. Así también en la Constitución, el nombre oficial de la Constitución, la abreviación, el artículo específico, citada la fecha de la promulgación, el país, cuando vamos a citar una Constitución, sea de nuestro país o de otro país. En el caso de las patentes, recomendaciones para las REAs. Las REAs son recursos educativos, son materiales didácticos de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público y se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso o adaptación y distribución gratuitos. Bajo este tipo de REAs podemos encontrar textos, material audiovisual, podcast, contenido multimedia. Y suelen aparecer con estos signos que nos dan a entender que estas son de libre utilización, que se encuentran en dominio público. Aquí podemos ver qué tipo si la propiedad intelectual se la puede publicar, si está en dominio público o debemos, para su uso o reproducción, tenemos que pedirle permiso al autor.
Ya, aquí podemos encontrar en estas plataformas lo que son las regas. También lo más útil que podemos encontrar es esto, el acortador de URL, que tenemos algunas herramientas aquí. Nosotros entramos y una vez que ingresamos a esta página, pegamos la URL y ya nos devuelve de manera corta, así como se puede visualizar aquí en este ejemplo. Es una cita acortada. Entonces, en lo posible, acortemos las citas para que no se nos haga muy extensa la URL al momento de citar. Aquí tenemos las consideraciones generales. El tamaño del papel es en A4, el de 21 centímetros por 29.7 centímetros. Todos los márgenes, tanto izquierdo, derecho, posterior e inferior, en 2,54 en todas las hojas. El tipo de letra en todo el cuerpo del trabajo, excepto en el interior de las tablas, es en Arial 11. El interlineado es doble. Aquí podemos descargar el logo para la carátula. Bueno, eso no es necesario porque ya el formato ya nos viene ya con la carátula elaborada, ya para que el estudiante ya no tenga que estar buscando la carátula ni cosa parecida. Entonces aquí tenemos un ejemplo de referencias. Eso es todo lo que se refiere de manera breve y resumida a lo que son las normas APA, que es lo que más comúnmente vamos a utilizar. De pronto, ¿alguna duda o inquietud que quieran exponer? De mi parte, ninguna, mi estimada docente. Yo tampoco, magíster. Ninguna. Muchas gracias. Entonces, ese es en sí. En la próxima reunión les voy a indicar cómo descargar y cómo instalar en nuestro computador la aplicación o el software gratuito que es de Mendeley para poder referenciar y citar de manera automática. Entonces, nosotros elegimos únicamente la normativa en la que queremos referenciar, entonces nos aparece automáticamente y nosotros no tenemos que preocuparnos por esto de la estructura de las citas, se generan de manera automática. Muchas gracias.